Ahora sí, en estos mediodías fuera de serie estamos en comunicación con el señor Jorge Rodríguez, que es bioquímico de la ciudad. ¿Qué tal, Jorge? Agustina Henrich lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Agustina? Muy bien, días. ¿usted? Buenos días. Todo muy bien, gracias. Me alegro mucho. Bueno, buenos días, Jorge. Bienvenidos a los mediodías fuera de serie. Un gusto. ¿Cómo estás, Baltasar? Todo muy bien por acá. Un gusto de hablar con ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, Jorge, como lo decíamos en la introducción, obviamente el tema del COVID-19 ocupa el centro de las cuestiones y sobre todo en referentes de salud, como es tu caso, que sabemos que seguís el tema, interiorizándote con colegas del exterior y por supuesto en el marco de tu propia actividad. Te quiero preguntar, como bioquímico, ¿hacés hisopados y seguís todos estos temas? A 3 meses de haber empezado la cuarentena y con la curva de contagios en aumento, ¿el gobierno se demoró en la aplicación del plan Detectar? Mirá, casualmente en este marco, digamos, un poco en algún momento el ministro Ginés lo había comentado, que probablemente sí hubiera habido algún problema en la cantidad de testeos, en la política de desarrollo de los testeos, ¿no? Claro, digamos, es difícil establecer esa respuesta. Sin embargo, hay veces que uno tiene en muchas actividades una especie de, si me permitís, bala de oro. Una bala de oro, una bala de plata, es, digamos, oportunidades únicas que uno puede empezar a hacer y que si no las realiza correctamente, bueno, ya después no hay otra oportunidad. En este sentido, si uno estuviera analizando minuto a minuto casi o día por día la curva de crecimiento, digamos, de las estadísticas de coronavirus en el país, debería estar muy alerta y cuando empezara a subir la curva, cuando empezaran a multiplicarse los casos o a duplicarse la cantidad de casos de un día para el otro, ahí aplicar una fuerte cuarentena. Una fuerte cuarentena que también incluya otras medidas como muchos testeos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos da la sensación a veces, como el común de la gente, que estuvimos todo este tiempo y recién ahora está empezando a aparecer casos. Entonces el común de la gente se pregunta, pero ¿hasta ahora qué estuvimos haciendo? Está bien, sí, es un poco lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Qué pasó hasta ahora y cuánto se preparó, ¿no? el sistema de salud? Y no deja de sorprendernos esto que estuvo pasando en la ciudad, incluso con el chico de 28 años que volvió a Australia hace poco. Sí. Nos hace repreguntarnos un poco qué tipo de test se están haciendo, qué es un PCR, si se diferencia o no de los llamados test rápidos, Claro. digamos, si tienen el mismo nivel de eficacia, y también, digamos, si en todo el mundo se están haciendo digamos, el testeo de la misma forma. Bueno, a ver, por un lado están las PCRs, los hisopados en las cuales se busca al virus, y por otro lado están la búsqueda de los anticuerpos en la sangre. La búsqueda de anticuerpos en sangre se puede hacer por un método rápido, que es el que se hace en los testeos masivos, que tiene dificultades, digamos, no está muy cerrado la cantidad de resultados, es una cuestión que, digamos, es conflictiva. Y por otro lado se pueden buscar por el método lento, si me permitís la palabra, que es de un día para el otro el resultado. Eso sí, no tiene, digamos, como que no es controvertido la búsqueda de anticuerpos por el método lento en sangre. Y por otro lado, la búsqueda del virus con los hisopados por PCR. En este sentido, te quiero significar de que no es una única técnica en todo el planeta que se utiliza. Digamos que hay distintas variaciones de la técnica, algunas más específicas, otras menos específicas pero más sensibles, Entonces no es exactamente la misma técnica la que se utiliza en todo el planeta, ¿no? Sí, por supuesto, están validadas por distintos organismos. Típicamente, los primeros organismos que uno mira para ver si una técnica está validada es el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, que es un organismo que, digamos, tiene una trayectoria que todo el mundo lo está mirando a ver qué hace, ¿no? Entonces, las técnicas que son validadas por el CDC son las que más, digamos, el mundo acepta, ¿no es cierto? Hay otros tipos de validaciones como son las normas europeas y otros, ¿no? Ahora, claro, es difícil, las técnicas de PCR son las técnicas que buscan una aguja en un pajar, para ponerlo en un punto, ¿no? Así se multiplican por métodos muchas multiplicaciones y son específicas, ¿no? Normalmente uno diría de que las PCRs no tienen falsos positivos, sino que ante una
digamos, ante una situación en la cual hay resultados que en algún sentido son conflictivos entre uno y otro, habría que buscar alguna explicación que nos permita entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, mira, te voy a poner otro ejemplo. Hace unos pocos días atrás aparecieron informaciones de que en una ciudad del estado de Santa Catarina, en aguas cloacales, apareció presencia del virus de coronavirus, pero estas aguas fueron tomadas en el mes de noviembre del año pasado, vale decir, mucho antes de que el virus circulara en personas en Brasil. Entonces uno que digamos, una alternativa es decir, no, eso es un falso resultado. No, bueno, no. La idea es la siguiente, tratar de entender ese resultado, aceptarlo como válido y encontrarle una explicación, que seguramente la tiene, ¿no es cierto? Pero bueno, resultados que no son concordantes o que puede haber alguna discordancia ante una primera apreciación, bueno, suelen aparecer, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que tratar de hacer es encontrarle una explicación, bueno, estudiándolo un poco más al asunto, buscando más información, etcétera, ¿no? Pero en suma, las PCR son técnicas muy sensibles y muy específicas, que no arrojan resultados de falsos positivos, ¿no? ¿Y cuáles serían las posibles cosas que sucedieron en estos casos? Nosotros en San Nicolás tuvimos los 4 trabajadores que estuvieron en Olavarría, un quinto que le pasó lo mismo, que es de Villa Constitución, y ahora este joven que vino a Australia. Bueno, digamos lo siguiente. Si en el caso de una discordancia entre resultados de serología y PCR, hay que tener en cuenta que la serología no es un análisis que da diagnóstico, vale decir, aquellos anticuerpos, ¿no es cierto?, que se buscan tanto por los métodos rápidos como por los métodos lentos, si me permitís la expresión, no son diagnóstico. Es decir, los organismos dicen que eso no sirve para diagnóstico. Son un aporte, pero no son diagnóstico. Vale decir, que si una persona tiene una PCR positiva y nunca positiviza los anticuerpos, bueno, esto no significa de que no haya tenido circulando al virus en sus muestras biológicas, ¿no? Uh-huh. Y sí puede significar que la técnica esa no desarrolló los anticuerpos, por un lado. Y por otro lado, en resultados discordantes de PCR de hisopados, bueno, hay que analizarlo bien porque, digamos que si uno toma muestras de diferentes días de un mismo paciente, no necesariamente va a encontrar el mismo resultado, ¿no? Como cualquier análisis de cualquier cosa, ¿no? Exactamente. El cuerpo no es exacto. Uh-huh. Exactamente, como cualquier análisis de cualquier cosa. Sí. Para ponerte un ejemplo, si yo me saco sangre ahora y me mido los glóbulos blancos, capaz que tengo 7000, un valor normal. No es un ejemplo cerrado, pero es para ponerte un ejemplo de lo que es la variabilidad biológica, ¿no? Ahora, si yo después de hacer ese análisis subo corriendo la escalera y bajo violentamente 4 o 5 pisos, el número de glóbulos blancos va a multiplicar, va a subir mucho, ¿no es cierto? Claro. Y eso por una variabilidad biológica que se llama, ¿no? Bueno, yo por ejemplo me hago el de tiroides y nunca me da igual y me lo he hecho el mismo día en distintos horarios y también da diferente. Bueno, claro, sí. Por eso le digo que nunca va a ser igual. Exactamente, nunca va a ser igual, hay una serie de variabilidad uh-huh. biológica, fisiológica, en el caso de las hormonas con la luz, etcétera. Claro. Pero volviendo al tema de los virus, digamos que si la muestra no es tomada en el mismo día y realizada por por la misma técnica, hay que encontrar una explicación, pero no abordar la respuesta más fácil, que es decir, bueno, están equivocados, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, yo estuve leyendo respecto de los test y hay casos en los que es tan leve la manifestación, o sea, te da leve el virus, te da suave, entonces hay veces que los anticuerpos no salen en los análisis, eso leí en los test posteriores, digamos, ¿no? Exactamente. Una vez superada la enfermedad. Sí. Jorge, uno de los temas que preocupa mucho es el de los pacientes asintomáticos. De hecho, se dijo también en algún momento que todos nos vamos a contagiar. Y hoy, más allá de que los casos aumentan, pareciera como que la fuerza del virus cayera. ¿Es realmente así esto? Bueno, sí, es una posibilidad.
Los virus en realidad con el paso del tiempo, van cambiando su naturaleza, su conformación y en el futuro, digamos, desarrollo de los virus, lo que van a tratar de hacer es ser cada vez menos agresivos con las especies, las personas a las que infectan, para ponerlo en un punto. Entonces, cuando este virus evolucione hacia otras etapas, digamos, probablemente deje de ser tan agresivo con los seres humanos, y entonces como que se vuelva más bueno, menos mortal, ¿no es cierto? Esa es la evolución del virus. Eso en principio, ¿no es cierto? Ahora, daría la sensación de que en algunas zonas del mundo está circulando con menos mortalidad que en otras, ¿no? Es difícil de explicar en términos concretos, pero uno mirando los mapas, digamos, las prevalencias y las tasas de mortalidades informadas, ve que no son iguales en todas las partes del mundo, ¿no? Y una pregunta, ¿no? Esto se tomándolo como si fuera la gripe que viene todos los inviernos. Es probable que nunca desaparezca el coronavirus, ¿no? Que todos los inviernos tengamos alguna mutación del virus. Sí, eso es muy probable, eso es muy probable. Casualmente estaba leyendo el otro día en un diario que decía de que un poco se preguntaban acerca de la segunda ola, ¿no? Que eventualmente podría estar ocurriendo en algunos países. Y bueno, el autor de la nota decía de que la segunda ola no es que nunca ocurrió, sino que nunca se fue el virus, ¿no? Es decir, sí, son rebrotes, digamos, exactamente, ¿no? Claro. Sí, como que vamos a tener que convivir con él por largo tiempo. Lo que sí es cierto es que el virus de la gripe, de la influenza, sí tiene estacionalidad. Es como que, al principio de los inviernos, en cada hemisferio, hay como una irrupción del virus de la gripe, de la influenza. Claro. No parecería ser el caso del coronavirus, en el cual, digamos, no importa en qué estación estás, el virus se desarrolla igual, ¿no? Ya lo vimos en el hemisferio norte, en Estados Unidos, que comenzando el verano de allá, irrumpió. Pero te quiero consultar algo que es central de cuando se presentó el tema de la cuarentena y el aislamiento obligatorio, porque se habló en ese entonces de preparar, mediante esta medida, el sistema de salud para un posible pico de contagios y por lo tanto de la demanda de atención. Bueno, lo que estamos viviendo en estos días, ¿es el temido pico de contagios o puede venir lo peor? No sé, algunos hablan dentro de un mes. Sí, la verdad es que daría la sensación de que por lo que uno ve en otros países, en Argentina todavía no hemos llegado al pico de contagio, ¿no? Que siempre, es decir, lo vamos postergando en base a los aislamientos, ¿no? Al aislamiento de la sociedad, quiero decir, a las medidas de cuarentena, ¿no? Así que por lo que, digamos, estamos viendo en nuestro país, daría la sensación de que el pico todavía no está por llegar, ¿no? Sí, daría la sensación de que para más adelante. Claro, no se puede predecir, no hay un modelo matemático que lo pueda predecir con exactitud, sino viendo cómo va creciendo la curva, ¿no? Bien. Sí. La última. A esta altura de la pandemia en Argentina y en el mundo más que nada, ¿no? Ya hemos visto mucho cómo se desarrolla, cómo avanza, cómo evoluciona y las salidas o las diferentes decisiones que han tomado los países. ¿Cuáles son las certezas, si es que las hay? Así como para hacer un resumen, es esto, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, no se puede hacer esto otro, y las posibles salidas, las posibles consecuencias pueden ser tales. Sí, una certeza, me parece que en todo el planeta es los testeos, ¿no? Es decir, ir a hacer testeos masivos a la población, eso es importante, ¿no? Claro, en ese punto hay que optimizar, digamos, el costo-beneficio, digamos, qué costo tiene hacer eso, ¿no? Las técnicas de hisopado para toda la población, si estamos en capacidad de hacerlo, pero cuanto más se puedan hacer hisopados, siempre es mucho mejor. Después, el tema del cuidado y la responsabilidad personal de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Es decir, de cada uno de nosotros, estar alerta. Incluso hay una aplicación informática para los celulares que es muy útil y estar alerta ante ese tipo de aplicación. Esa aplicación le pregunta a usted diariamente, por ejemplo, ¿tiene fiebre? ¿Puede oler bien los olores? ¿Se siente, ha tenido algún malestar? Etcétera. Esa es una gran acción que podemos hacer individualmente
porque nos permitiría estar alertas y rápidamente aislarnos en el caso de que alguno de nosotros estuviera infectado, ¿no es cierto? Así que, y después, claro, todas las políticas que tienen que ver con qué hacer con cuando aparecen la circulación en las comunidades, también es muy importante, esto de aislarlos a los posibles infectados en hotel, o sea, sacarlos de la circulación comunitaria, ¿no? Estas cosas se ve que están funcionando bien en el mundo, digamos, y serían las cosas que sí están validadas, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, de verdad. Muy amable, Jorge, un gusto. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Un placer igualmente. Hablábamos con el bioquímico Jorge Rodríguez, nos explicaba un poquitito qué es lo que está pasando en la Argentina, en el mundo, cuál es su perspectiva del tema de los testeos, que últimamente han dado bastante que hablar. Sí, indudablemente, como siempre se dice, estamos ante un dilema donde hay pocas certezas, donde la verdad que es muy dinámico, es día a día. Y es una novedad, es algo que nunca vimos. Claro, entonces, que nadie lo vio, no hay parámetros de esto. Lo que sí, obviamente los casos están recrudeciendo, se concentran en el AMBA, las medidas pareciera que, bueno, que en definitiva los testeos iniciales que no se hicieron es lo que de alguna manera, con el diario del lunes, parecía que fue un error. Pero bueno, está bueno también ir planteando todos estos temas, sobre todo en San Nicolás, en el distrito que vivimos, porque bueno, estamos en fase 5, pero no nos podemos relajar. Como dice Jorge Rodríguez, depende de la responsabilidad individual de todos para que el virus, no circule, para que no nos contagiemos. Tal cual, bueno, estamos viendo un brote en Villa Constitución, que es muy cerca de acá, muy cerca. También en San Pedro hay 80 casos. Sí. Ramallo también hubo un surgimiento de muchos casos así como juntos, o sea que más que nunca tenemos que cuidarnos, no aflojarle a la cuarentena. Tal cual. Porque si bien es fase 5, hay cosas que no nos podemos permitir hacer y por el momento parece que es lo que mejor podemos hacer al respecto.